El frío de la madrugada en la Sierra Sur de Oaxaca no es como cualquier otro. No es solo la temperatura bajando, es una presencia física, una mano invisible que te aprieta los pulmones y te recuerda que, a esas horas, los vivos somos intrusos en las calles. Mi rutina empezaba a las 3 de la mañana, cuando el vapor de la olla de tamales era lo único que me daba calor y una falsa sensación de compañía. Arrastraba mi triciclo por las cuestas empedradas de Miahuatlán, escuchando el eco metálico de las ruedas chocando contra la piedra, un sonido que parecía despertar a los fantasmas que duermen en las grietas de las casas de adobe. Dicen que a esa hora el diablo sale a buscar almas, pero yo solo buscaba terminar la venta para llevar un poco de dinero a casa. Sin embargo, hay verdades que se esconden en la oscuridad y que no deberían ser perturbadas. Si alguna vez has sentido que algo te observa desde un rincón donde la luz no llega, si sabes que el silencio tiene un sonido propio y aterrador, entonces esto es para ti. Y si sientes que tu lugar está aquí, cuestionando lo que otros aceptan por miedo, considera unirte a esta comunidad de buscadores de sombras. No es por el canal, es para que no tengas que enfrentar la oscuridad en soledad. Esa noche, la neblina bajó de los cerros con una densidad aceitosa, tragándose las luces de los pocos faroles que aún funcionaban. Fue entonces cuando lo vi. Estaba parado en la esquina de la calle del Calvario, justo donde el cementerio viejo empieza a devorar el camino. Era un hombre alto, envuelto en un zarape oscuro que parecía absorber la poca luz que quedaba. No se movía. No tiritaba a pesar de que el termómetro marcaba apenas unos grados sobre cero. Simplemente esperaba. Me acerqué con el corazón martilleando contra mis costillas, una reacción visceral que mi cerebro no alcanzaba a explicar. Cuando se acercó a pedirme 2 tamales de mole, su voz no era humana. Era como el crujir de hojas secas bajo una tumba. Me pagó con una moneda de plata antigua, fría como un hielo que quema. Pero lo que me heló la sangre no fue su voz, ni su dinero, sino el suelo detrás de él. En el lodo fresco dejado por la llovizna, mis huellas estaban marcadas con claridad, profundas y pesadas. Detrás de él no había nada. El suelo estaba liso, intacto, como si aquel hombre no pesara más que un suspiro o como si, en realidad, no estuviera tocando este mundo. Me quedé congelado, con la mano extendida recibiendo esa moneda que parecía succionar el calor de mi palma. Mis ojos subían y bajaban, desde sus pies invisibles bajo el borde del zarape hasta el lodo prístino detrás de él. No había ni un rastro, ni una marca, ni siquiera el leve hundimiento que dejaría un niño. El hombre no dijo gracias. Tomó los tamales con unos dedos largos y amarillentos, cuyas uñas parecían astillas de hueso viejo. El vapor que salía de la olla, que normalmente olía a gloria, a maíz tierno y especias, pareció marchitarse al contacto con su presencia, transformándose en un aroma rancio, como el de las flores olvidadas sobre una lápida tras semanas de sol y lluvia. Traté de articular palabra, de preguntar algo que devolviera la lógica a mi universo, pero el aire se me había quedado atorado en la garganta como un nudo de espinas. Él se dio la vuelta con una lentitud que desafiaba los nervios. No caminaba, se deslizaba, un movimiento fluido y antinatural que hacía que su figura se fundiera con las sombras de los cipreses del cementerio. Lo más aterrador es lo que estoy a punto de revelarles, porque esa no fue la única vez que apareció, y cada encuentro posterior fue una pieza de un rompecabezas macabro que desearía no haber armado nunca. Hay secretos en estos pueblos que se alimentan de nuestra ignorancia, y lo que descubrí sobre la identidad de mi cliente es algo que cambiará la forma en que ven la oscuridad para siempre. Quédense conmigo, porque el horror real no es lo que vemos, sino lo que se nos prohíbe comprender. Cerré mi caja de madera con manos temblorosas, pero el peso de la moneda en mi bolsillo se sentía como una marca,
Una invitación a un mundo donde las leyes de los vivos no tienen jurisdicción. Aquella madrugada apenas comenzaba, y yo no sabía que acababa de aceptar un trato con algo que no conocía el descanso. Llegué a mi casa con los pulmones ardiendo, no por el esfuerzo de empujar el triciclo en las subidas, sino por el aire gélido que se me había quedado estancado en el pecho, como si hubiera inhalado la misma niebla del cementerio. Al entrar, el silencio de mi pequeña cocina se sentía distinto, más denso, como si las paredes hubieran estado escuchando lo que pasó allá afuera y guardaran el secreto con una complicidad malvada. Encendí una vela. En ese entonces, la luz eléctrica en el pueblo fallaba más que de costumbre. Y, con los dedos todavía entumecidos, saqué la moneda del bolsillo. Pesaba demasiado. No era el peso natural del metal, era una carga moral, como si estuviera sosteniendo el pecado de alguien que murió hace siglos. La puse sobre la mesa de madera, y la llama de la vela bailó frenéticamente, proyectando sombras alargadas que parecían dedos delgados queriendo alcanzar el objeto desde los rincones oscuros. Era una onza de plata vieja, pero no tenía el brillo noble del metal precioso. Estaba opaca, cubierta por una pátina grisácea y manchas oscuras que parecían sangre seca o tierra de fosa incrustada profundamente en el relieve. En la cara de la moneda no había un escudo nacional ni el perfil de ningún prócer conocido. Había una inscripción en un latín deformado y el grabado de un cráneo con una corona de espinas que parecía sonreír bajo la luz vacilante. Me dio un vuelco el estómago al darme cuenta de que esa moneda no debería estar en circulación. Pertenecía a un tiempo y a un lugar que la lógica rechaza. Si alguna vez has sentido que un objeto en tu casa no te pertenece, que trae consigo una energía que te eriza la piel y te hace sentir observado en tu propia intimidad, sabrás exactamente lo que experimenté. Si esto te resuena, si has sentido esa vibración extraña en lo cotidiano, escribe la palabra sombra en los comentarios. Es nuestra forma de reconocer que no estamos imaginando este peso invisible. Pasé el resto de la madrugada sentado en la silla, vigilando la puerta de madera que apenas se sostenía con un pestillo oxidado, temiendo que el cliente sin huellas viniera a reclamar el cambio que nunca le di. La luz del amanecer no trajo el consuelo que suele prometer el fin de la noche. Se filtró por las rendijas de las paredes de madera como dedos de ceniza, iluminando la moneda que seguía ahí, sobre la mesa, desafiando toda lógica. Intenté convencerme de que era solo una antigüedad, un hallazgo fortuito de algún campesino que el extraño habría encontrado, pero mi cuerpo sabía la verdad. El metal se sentía vibrante, casi palpitante. Cuando finalmente me atreví a guardarla en el bolsillo de mi pantalón para ir al mercado, el peso tiraba de mí no hacia abajo, sino hacia un vacío que no podía ver. Caminar por las calles de Miahuatlán, a plena luz del día, se sentía como una actuación. Saludaba a los vecinos, a don Chente el panadero, a las mujeres que bajaban con sus canastos de flores, pero sentía que un muro de cristal me separaba de ellos. Ellos pertenecían al mundo de la luz, de los problemas mundanos y el sudor honesto. Yo, en cambio, llevaba en el bolsillo una invitación a un lugar oscuro. Me acerqué al puesto de doña Lupe, una mujer cuya piel parecía pergamino arrugado por los siglos. Dicen que ella puede ver el hilo de la vida de las personas y saber cuándo está a punto de cortarse. Al verme, sus ojos nublados por las cataratas se clavaron en mi costado, justo donde cargaba la moneda. No me pidió tamales, ni me saludó con su habitual alegría. Solamente dejó de limpiar los nopales y se santiguó con un movimiento rápido, casi espasmódico. «Hijo», me susurró con una voz que parecía un rezo ahogado. Hay deudas que no se pagan con dinero, y hay clientes que no buscan comida, sino que buscan compañía en su eterno camino. En ese momento comprendí que no estaba solo en mi sospecha. Si alguna vez has sentido que alguien conoce tu secreto más oscuro solo con mirarte a los ojos,
entiendes ese escalofrío que me recorrió la espina dorsal. Este relato no es solo sobre lo que vi, sino sobre cómo el miedo absoluto te aísla de la manada, volviéndote un extraño entre los tuyos. Si sientes que eres de los que ven más allá de la superficie, de los que no se conforman con las explicaciones fáciles que da el mundo, este espacio es tu refugio. Aquí todos compartimos la misma visión de lo invisible. El terror en los ojos de doña Lupe era el espejo del mío, y lo que me dijo a continuación me hizo desear haber tirado esa maldita moneda al fondo del pozo antes de que el sol terminara de salir. Doña Lupe me agarró del brazo con una fuerza que no creí que tuviera una mujer de su edad. Sus uñas se enterraron en mi piel, pero yo no sentí dolor, solo una electricidad gélida que me subió por el cuello. Esa moneda, muchacho, no es para comprar comida. Es el precio que pagan los que no tienen cuerpo para que un vivo los reconozca, me dijo, mientras sus ojos se movían de un lado a otro, vigilando que nadie más escuchara. Me explicó que en las tierras de Oaxaca, cuando un alma se queda atrapada entre los cerros y los valles, a veces busca una conexión con la tierra a través de la gratitud de un estómago lleno, aunque ellos ya no puedan digerir nada. El tamal que le di no fue alimento, fue un rito. Y la moneda. La moneda era un ancla. Al aceptarla, me había convertido en su guía involuntario. Si esto te está haciendo sentir que el vello de tus brazos se eriza, si alguna vez has tenido un encuentro que no puedes explicar y que te hizo dudar de tu propia cordura, pon la palabra miedo en los comentarios. Es el lenguaje secreto que nos une frente a lo inexplicable. Traté de soltarme, de reírme para romper el hechizo, pero la seriedad en el rostro de la anciana era una sentencia. Me advirtió que el hombre volvería. No porque tuviera hambre, sino porque ahora mi rastro estaba ligado al suyo. Esa noche, me dijo, no debía salir. Debía quedarme detrás de puertas trancadas y con una cruz de sal en el umbral. Pero el hambre de mi familia pesaba más que las advertencias de una vieja loca de mercado, o eso quise creer. El sol empezó a caer tras las montañas, tiñendo el cielo de un rojo violento que parecía sangre derramada sobre el horizonte, y el miedo, que había estado dormido durante el día, empezó a estirar sus extremidades dentro de mí, preparándose para la próxima madrugada. La noche cayó sobre mi aguatlán como una manta de plomo húmedo. En mi cocina, el fuego de la leña apenas lograba disipar la negrura que se colaba por las rendijas de las tablas de madera. Mis manos, que usualmente se movían con la destreza de años de oficio, estaban torpes. Mientras untaba la masa en las hojas de plátano y repartía el mole negro, sentía que no estaba preparando alimento, sino que estaba cumpliendo con un rito funerario. Cada tamal que cerraba se sentía como un pequeño ataúd de maíz. Intenté, con un último arranque de cordura, deshacerme de la moneda. Salí al patio trasero, donde el viejo pozo de piedra se abría como una boca hambrienta hacia las entrañas de la tierra. Alcé el brazo para lanzarla al fondo, buscando que el agua estancada se tragara mi miedo, pero mis dedos se negaron a soltarla. Fue un espasmo, un calambre violento que me recorrió desde el hombro hasta la punta de los dedos, como si el metal tuviera vida propia y se hubiera anclado a mi carne. Si alguna vez has sentido que no eres dueño de tus propias decisiones, que algo más grande y oscuro está moviendo los hilos de tu vida, quédate aquí conmigo. Lo que pasó esa noche en la calle del Calvario te hará cuestionar si realmente tenemos libre albedrío o si solo somos títeres de lo que acecha en las sombras. En ese momento, entendí que no era yo quien decidía salir a vender. Era el compromiso sellado con esa plata antigua lo que me obligaba a cargar el triciclo. El vapor de la olla grande empezó a subir, llenando la estancia con un olor que ya no me resultaba apetitoso. Era un aroma denso, casi cárnico, que me revolvía las entrañas. Mi esposa y mis hijos dormían en el cuarto de al lado,
Sus respiraciones pausadas eran el único ancla que me quedaba con la realidad. No quise despertarlos. No quise que el miedo que me supuraba por los poros los infectara a ellos también. A las 3 de la mañana, el crujido de la puerta del zaguán anunció mi partida. Salí a la calle, y el frío de la sierra me golpeó el rostro como una bofetada de muerto. La neblina estaba ahí, esperándome, más espesa que el día anterior, lamiendo las ruedas de mi triciclo mientras me dirigía, casi por instinto, hacia el lugar donde el cliente sin huellas me aguardaba. Las ruedas de mi triciclo cortaban la niebla con un sonido que en mi mente ya no era metálico, sino el quejido de alguien suplicando clemencia. Cada metro que avanzaba hacia la calle del Calvario se sentía como si estuviera remando en un río de aceite espeso. El silencio de Miahuatlán era absoluto, un vacío ensordecedor que me hacía escuchar mis propios latidos como si fueran golpes de hacha contra un tronco hueco. No había perros ladrando, ni el canto de los gallos que suele anunciar que la vida sigue su curso. Era como si el pueblo entero hubiera sido borrado por la oscuridad y solo quedáramos nosotros, mi carga de tamales, mi miedo y la moneda que quemaba a mi costado. Al llegar a la esquina del cementerio, ahí estaba de nuevo. La misma silueta alta, envuelta en ese zarape que parecía tejido con la propia sombra de la noche. Pero esta vez no estaba de espaldas, estaba de frente, esperándome con una quietud que desafiaba la biología. Cuando la luz de mi pequeña lámpara de aceite alcanzó a rozar el borde de su figura, el corazón se me detuvo por un segundo que pareció eterno. No tenía rostro. Bajo el ala del sombrero y el embozo del zarape, solo había una oquedad oscura, un vacío que no reflejaba la luz, una nada que parecía succionar la realidad a su alrededor. Si alguna vez has sentido que el peligro no solo te acecha a ti, sino que ha marcado el camino hacia tu propia casa, hacia las personas que más amas, entenderás la parálisis que me recorrió el alma. Lo que voy a contarte ahora es el punto donde mi cordura empezó a desmoronarse. Y si sientes que tu compromiso con la verdad va más allá de lo que los demás se atreven a ver, quédate conmigo hasta el final. Lo que descubrí en los ojos que no existían cambiará tu percepción de la muerte. Estiré la mano con el tamal, mis dedos rozaron los suyos y sentí una descarga de frío tan violenta que el dolor me hizo soltar un gemido. Él no tomó el tamal, tomó mi muñeca, y su agarre no era de carne, sino de hierro congelado. En el suelo, bajo sus pies, el lodo seguía liso, perfecto, sin una sola huella, mientras mis pies se hundían en la tierra como si el mundo intentara tragarme vivo para salvarme de él. El frío de su mano no era solo climático. Era un vacío absoluto que me succionaba la vida a través de los poros de la muñeca. Sentí cómo la sangre se me detenía en el antebrazo, volviéndose espesa y pesada como el plomo derretido. Intenté jalar mi brazo con todas mis fuerzas, pero era como tratar de mover una montaña con un hilo de seda. El hombre, si es que aquello podía llamarse hombre, no se movió ni un milímetro. Bajo la sombra de su sombrero, donde deberían estar los ojos, empezó a formarse una luminiscencia tenue, un brillo amarillento y enfermo, parecido al fuego fatuo que sale de las tumbas abiertas en las noches de muertos. No me hablaba con palabras, sino con una vibración que me sacudía los dientes y me revolvía el estómago, llenándome la cabeza de imágenes de tierra negra y raíces retorcidas. En ese instante, la moneda que llevaba en el bolsillo empezó a arder. Era una contradicción insoportable. Mi muñeca se congelaba mientras mi muslo sentía el beso de un hierro al rojo vivo. El contraste me hizo caer de rodillas en el fango, pero él no me soltó. Al contrario, me obligó a mirar hacia abajo, hacia ese suelo liso, donde su sombra se proyectaba como una mancha de tinta negra sobre un espejo de agua. «Paga», susurró esa voz que no era voz, sino el crujir de 1000 insectos bajo una piedra. No quería dinero, quería el reconocimiento de una deuda que yo no recordaba haber contraído,
pero que mi sangre parecía conocer muy bien. Si alguna vez has sentido que estás pagando por los pecados de alguien que ni siquiera conociste, que el destino te ha puesto una factura en la mano que no puedes rechazar, entonces sabes que hay hilos invisibles que nos atan a lo que ya debería estar bajo tierra. Lo que sucedió a continuación es la parte que he guardado bajo 7 llaves, el momento en que mi realidad se quebró para siempre. Si eres de los que, como yo, sienten que hay verdades que pesan más que la propia vida, quédate, porque lo que vi en el fondo de ese vacío me sigue persiguiendo cada vez que cierro los ojos. El hombre soltó mi brazo solo para señalar con un dedo huesudo hacia el interior del cementerio, donde las lápidas parecían inclinarse hacia nosotros, como si estuvieran escuchando nuestra conversación silenciosa. El dedo de aquel hombre no era una invitación, era un mandato. Mis ojos, empañados por las lágrimas de puro terror y el sudor frío que me recorría la frente, siguieron la dirección de esa uña astillada hacia el interior del camposanto. Entre la maleza crecida y las cruces de madera que se pudrían bajo la humedad eterna de la sierra, vi una tumba que no recordaba haber visto antes. No tenía lápida, ni flores, ni nombre. Solo un montículo de tierra fresca, removida, que parecía respirar con un ritmo lento y pesado, igual que un pecho cansado. La moneda en mi bolsillo alcanzó una temperatura insoportable, obligándome a meter la mano para sacarla, a pesar del riesgo de quemarme. Al tenerla de nuevo en la palma, vi que el grabado del cráneo coronado ya no estaba estático. Las cuencas vacías del metal parecían seguir mis movimientos, y la plata, antes opaca, ahora emitía un fulgor rojizo, como si estuviera alimentándose de mi propio miedo. El silencio se rompió entonces con un sonido que me desgarró los nervios, el raspar de una pala contra la piedra. Pero no había nadie cavando. El sonido venía de debajo de la tierra, de ese montículo fresco que el extraño me señalaba. El hombre del zarape dio un paso hacia mí, y por primera vez el lodo bajo sus pies se agitó, no porque él lo pisara, sino porque el suelo parecía rechazar su presencia, ondulando como agua sucia. Lo que entierras sin pagar siempre vuelve por su propina, retumbó en mi cráneo. Una voz que no pasó por mis oídos, sino que vibró directamente en mi espina dorsal. Si alguna vez has sentido que tus pies te llevan a un lugar del que tu alma quiere huir, si sabes lo que es el peso de una herencia o una deuda que no pediste pero que te asfixia, entenderás por qué no pude correr. Escribe la palabra destino en los comentarios si crees que hay hilos invisibles que nos mueven desde la oscuridad, porque lo que descubrí en ese montículo de tierra es algo que nadie debería ver y seguir respirando. El cliente extendió su mano de nuevo, pero esta vez no buscaba un tamal. Buscaba que yo le entregara la moneda justo sobre esa tumba sin nombre. Y supe, con una claridad que me heló la sangre, que si soltaba el metal ahí, algo más que una deuda quedaría sepultado para siempre. El miedo es un veneno que se desliza lento, enfriando la sangre antes de paralizar el corazón. Mis piernas, que tantas veces habían recorrido las cuestas de Miahuatlán sin quejarse, ahora se sentían como troncos pesados, ajenos a mi voluntad. Cada paso hacia ese montículo de tierra fresca era una traición de mi propio cuerpo. El hombre del zarape permanecía estatua, una columna de sombra que parecía sostener el peso del cielo nocturno sobre sus hombros inexistentes. A medida que me acercaba a la tumba, el sonido del rascado bajo el suelo se hizo más nítido, un clac-clac rítmico de uñas contra madera vieja que me hacía castañear los dientes. El olor a flores podridas y azufre se intensificó, una mezcla nauseabunda que me obligó a cubrirme la boca con la manga de mi camisa, aunque el hedor parecía filtrarse directamente por mis poros. Al llegar al borde de la fosa, la moneda en mi mano dejó de quemar para volverse gélida, un cambio tan brusco que sentí que el metal se fusionaba con mi piel. Miré hacia abajo. La tierra se movía,
se ondulaba como si algo grande y hambriento intentara salir a respirar. Y entonces, de entre la negrura del suelo removido, emergió un dedo. No era como los dedos delgados del extraño. Este estaba hinchado, de un color grisáceo y mortecino, con la piel agrietada por la humedad del entierro. Pero lo que me hizo soltar un grito ahogado que se perdió en la niebla fue el anillo de oro desgastado que brillaba débilmente en ese dedo podrido. Era el anillo de mi padre, el mismo que pusimos en su mano antes de cerrar el ataúd hace 10 años. Si alguna vez has sentido que el pasado no está muerto, sino que acecha bajo tus pies esperando el momento justo para cobrar una deuda pendiente, sabes que en ese instante la lógica se rompe. Si sientes que esta historia está escarbando en tus propios miedos enterrados, escribe la palabra presencia en los comentarios. Es nuestra señal para saber quiénes están realmente habitando esta penumbra conmigo. No es solo un relato. Es un testimonio de lo que sucede cuando los muertos deciden que ya no quieren estar solos. El dedo comenzó a curvarse, señalando directamente hacia el lugar donde yo sostenía la moneda, y la voz del hombre del zarape volvió a retumbar, esta vez más cerca, casi en mi oído. Él la dejó caer. Tú debes devolverla. La visión del anillo de mi padre me golpeó con más fuerza que el viento gélido de la sierra. Era un aro de oro viejo, con una pequeña muesca que él mismo le hizo un día trabajando en el campo. Recordé el momento exacto en que cerramos su ataúd. Yo mismo le acomodé las manos sobre el pecho, asegurándome de que ese anillo fuera con él a la tumba. Pero ahora, ese mismo dedo, envuelto en jirones de piel grisácea y tierra húmeda, surgía de las entrañas del cementerio como una raíz maldita buscando aire. Mi respiración se volvió errática, un jadeo que se congelaba en el aire, formando figuras grotescas de vapor. El extraño del zarape dio un paso hacia adelante, y aunque no tenía rostro, sentí su impaciencia vibrando en el ambiente. Una presión que me hacía crujir los huesos de los oídos. Él faltó a la palabra. Retumbó la voz en mi cabeza. Y el precio de la plata no conoce el perdón del tiempo. Entendí entonces que mi padre no había muerto en paz, que cargó un secreto hasta su último aliento, y que esa moneda era el sello de un pacto que ahora me reclamaba a mí como heredero de su deuda. Si alguna vez has sentido que el pasado no es un recuerdo, sino una soga que te aprieta el cuello cada vez más fuerte, escribe la palabra sangre en los comentarios. Es nuestra forma de reconocer que las culpas de los que se fueron a veces pesan más que nuestras propias vidas. Estiré el brazo, con la moneda temblando entre mis dedos. La tierra se abrió un poco más, revelando no solo el dedo, sino la palma completa de una mano descarnada que se alzaba en una súplica horrorosa. El metal de la moneda pareció activarse al contacto con el aire de la fosa. Dejó de ser frío para volverse un punto de calor blanco, una brasa que amenazaba con perforar mi carne. Justo cuando la moneda resbaló de mis dedos y comenzó su caída hacia esa mano que esperaba desde el infierno, un gemido gutural, cargado de una agonía que no pertenecía a este mundo, brotó de las profundidades del suelo, y la neblina se tiñó de un color púrpura malsano, como si la noche misma estuviera sufriendo una hemorragia. La moneda trazó un arco breve, un destello de plata sucia antes de chocar con la palma de esa mano que no debería existir. El sonido no fue metálico, fue el de un beso húmedo, una succión que detuvo el tiempo en el cementerio de Miahuatlán. En el instante en que el metal tocó la carne podrida, una descarga de energía negra, como un rayo de sombras, surgió de la fosa y me golpeó en pleno pecho, lanzándome hacia atrás. Caí pesadamente sobre el fango, golpeándome la nuca contra una de las lápidas inclinadas, y por un momento el mundo se volvió un torbellino de estrellas grises y gritos mudos. Todo se sentía irreal, como si estuviera soñando con los ojos abiertos, envuelto en un sudor caliente
que me empapaba las ropas y que olía a tierra removida y a la sangre de 1000 generaciones. Cuando logré sentarme, gimiendo por el dolor sordo en mi cabeza, la neblina se había disipado un poco, revelando una escena que se grabó en mi alma con fuego. El hombre del zarape ya no estaba solo. Ahora, junto a él, de pie sobre el montículo de tierra, había otra figura. Era más baja, encorvada por el peso de los años y de un secreto inconfesable. Llevaba la misma ropa con la que enterramos a mi padre, su camisa de manta blanca, ahora manchada por la humedad de la fosa, y su sombrero de palma, deshilachado por los gusanos y el tiempo. No tenía ojos, solo 2 cuencas oscuras que parecían rebosar de una tristeza infinita. No me miraba a mí, miraba la moneda que ahora sostenía en su propia mano, esa mano que yo mismo había cruzado sobre su pecho hacía una década. Si alguna vez has sentido que la muerte no es un final, sino un cambio de guardia en una vigilia que nunca termina, si sabes lo que es el peso de una herencia que no pediste pero que te asfixia, escribe la palabra herencia en los comentarios. Es nuestra señal para saber quiénes están realmente habitando esta penumbra conmigo. No es solo un relato, es un testimonio de lo que sucede cuando los muertos deciden que ya no quieren estar solos. Mi padre no hablaba, pero su presencia me decía todo. Había vendido su alma por esa plata, y ahora que yo se la había devuelto, él era libre. Pero el precio era que el extraño del zarape ahora necesitaba un nuevo esclavo para su eterna procesión de sombras. La figura de mi padre comenzó a deshilacharse ante mis ojos, como si el viento de la madrugada fuera una mano invisible que lo estuviera borrando de un lienzo de niebla. Sus manos, antes sólidas y aterradoras, ahora eran apenas jirones de luz cenicienta que se fundían con el aire frío. Pero la moneda no desapareció con él. Cayó al suelo, no con un sonido metálico, sino con un latido sordo que hizo vibrar mis propios dientes. El hombre del zarape permanecía allí, impasible, observando cómo mi padre encontraba por fin el descanso que se le había negado por una deuda de plata. En sus cuencas vacías, si es que se les podía llamar así, sentí una satisfacción maligna que me heló la médula. Él no había venido por mi padre, había venido por el relevo. Si alguna vez has sentido que el aire a tu alrededor se vuelve sólido, que la realidad se dobla bajo el peso de un compromiso que no puedes romper, escribe la palabra pacto en los comentarios. Es el eco de nuestra propia fragilidad ante lo que no comprendemos. El extraño dio un paso hacia mí, y esta vez no hubo lodo que se moviera ni advertencias silenciosas. El peso de su presencia me aplastó contra la lápida fría, y sentí cómo sus dedos invisibles buscaban mi garganta, no para asfixiarme, sino para marcarme. Él ya no debe, retumbó su voz, que ahora sonaba como el estruendo de un derrumbe en la mina. Pero la plata sigue en este mundo. Alguien debe cargarla. Alguien debe ser el puente entre los que comen y los que ya solo tienen hambre de memoria. Comprendí con un horror absoluto que mi venta de tamales de madrugada nunca fue un trabajo honesto para sobrevivir. Fue la carnada que el destino puso en mi camino para que yo mismo cavara mi propia celda de sombras. El triciclo, allá afuera en la calle, parecía un esqueleto metálico, esperando que su dueño regresara para continuar con una rutina que ya no me pertenecía. El hombre del zarape no necesitó tocarme físicamente para que yo sintiera el hierro al rojo vivo en mi voluntad. La moneda, que yacía sobre la tierra donde mi padre se había desvanecido, comenzó a vibrar con un zumbido agudo que me calaba hasta los dientes. Era un llamado, una orden que mi sangre no podía ignorar. Estiré la mano, con los dedos temblando como hojas secas, y en cuanto mis yemas rozaron el metal, el mundo se apagó. No fue una oscuridad común. Fue un vacío absoluto donde el tiempo dejó de existir por un suspiro eterno. Sentí como una marca invisible se grababa en mi palma, un estigma que me ligaba para siempre a las madrugadas de Miahuatlán,
a las sombras que caminan sin dejar huella y a la necesidad de alimentar a quienes ya no tienen boca. Cuando recuperé el sentido, estaba de pie junto a mi triciclo en la calle del Calvario. La neblina se retiraba perezosamente, revelando las primeras luces grises del alba. Pero para mí, el sol ya no tenía calor. Miré mi mano. No había herida ni cicatriz visible, pero bajo la piel sentía un pulso rítmico, un latido metálico que no era el mío. La olla de tamales, que antes olía a hogar y esfuerzo, ahora desprendía un aroma a incienso de iglesia y tierra mojada. Sabía que, a partir de ese momento, mi clientela cambiaría. Ya no vendería para alimentar a los vivos, vendería para que los muertos pudieran sostenerse un día más en este lado de la existencia, pagando con una moneda que no compra pan, sino tiempo. Si esto te hace sentir que el aire de tu habitación se ha vuelto más pesado, si alguna vez has sentido que tu trabajo o tu rutina esconden un propósito oscuro que no te atreves a confesar, quédate conmigo. Lo que descubrí al abrir la tapa de mi olla esa mañana es algo que te hará mirar 2 veces cada plato de comida que te sirvan en la oscuridad. Escribe la palabra marca si sientes que tú también llevas un peso que nadie más puede ver. Aquí no juzgamos las deudas del alma, solo las compartimos para que no nos consuman a solas. El primer rayo de sol tocó el metal de mi triciclo, pero en lugar de brillar, el acero pareció absorber la luz, volviéndose más negro, más profundo, más hambriento de lo que jamás fue. El sol de la sierra de Oaxaca, que siempre me había parecido una bendición de Dios, ahora se sentía como un castigo divino. No me calentaba. Me quemaba como si estuviera exponiendo una llaga abierta. Caminé hacia mi casa, empujando el triciclo con una pesadez que no era física, sino una carga de plomo en el alma. Al llegar, mi esposa ya estaba levantada, moliendo el café en el metate con un ritmo pausado y melancólico. Me miró, y por un momento, el sonido de la piedra chocando contra la piedra se detuvo. Sus ojos, que siempre habían sido mi refugio, se llenaron de una sombra de extrañeza, como si estuviera viendo a un desconocido que vestía la ropa de su marido. «Tardaste mucho hoy», me dijo, y su voz me llegó como si viniera de debajo del agua, amortiguada y lejana. No pude contestar. No podía decirle que mi padre me había entregado una herencia de sombras, o que mi cliente más fiel no tenía pies. Me acerqué a la mesa, y sin pensar, puse la mano derecha, la que había tocado la moneda, sobre la madera vieja. La madera crujió, un sonido seco de rotura, y vi cómo una mancha oscura, del tamaño de mi palma, empezaba a extenderse sobre la superficie, como si la vida estuviera siendo succionada de la tabla. Mi esposa se santiguó, retrocediendo un paso, con el rostro pálido y los labios temblando en un rezo mudo. Si alguna vez has sentido que tu propia presencia en tu hogar se ha vuelto una amenaza, que el amor de los tuyos ya no puede alcanzarte porque hay un cristal de hielo que te separa de ellos, escribe la palabra distancia en los comentarios. Es el sentimiento de los que caminamos por senderos que no todos se atreven a imaginar. Me di cuenta de que ya no pertenecía a ese mundo de café caliente y risas de niños. Mi lugar estaba en la calle del Calvario, en la neblina que nunca se disipa del todo. Entré en el cuartito donde guardaba los insumos de los tamales, y allí, sobre el costal de maíz, estaba la moneda de plata. No la había traído yo, ella me había seguido, y su brillo ahora era una orden que no podía desobedecer. El frío que emanaba de su mano no era el frío del hielo. Era un frío absoluto, una ausencia total de vida que se filtraba por mis poros y subía por mi brazo como un veneno negro. Mis músculos se entumecieron al instante. Intenté gritar, pero mi voz se quedó atrapada en algún lugar entre mis pulmones y mi boca, convertida en un jadeo seco. El ser no se movía, pero yo podía sentir su voluntad aplastando la mía. No necesitaba ojos para mirarme. Sentía su atención clavada en mi pecho, justo donde el corazón latía con una desesperación animal.
Fue entonces cuando, desde esa oscuridad que habitaba bajo su sombrero, surgió un susurro que no entró por mis oídos, sino que resonó directamente en mi cráneo, como el roce de dos lápidas frotándose entre sí. No es por el hambre, hijo de la tierra, es por el reconocimiento. Vibró aquella voz, sin cuerdas vocales. ¿Alguna vez has sentido un escalofrío que no desaparece? ¿Uno que te hace mirar por encima del hombro, incluso en la seguridad de tu casa? Esa sensación de que algo incorrecto te ha tocado es lo que me acompaña desde entonces. Si eres de los que sienten que hay una barrera invisible entre nuestro mundo y lo que acecha afuera, quédate un poco más. Lo que este ser me reveló sobre el origen de esa moneda es el secreto más perturbador que he cargado. Y si sientes que estas historias resuenan con una verdad que no encuentras en otro lado, considera suscribirte. Aquí no buscamos entretenimiento. Buscamos entender lo que otros prefieren ignorar por miedo. El ser soltó mi muñeca con la misma brusquedad con la que me había atrapado. Mi brazo cayó a mi costado, pesado y sin vida, como un trozo de carne muerta. Pero el dolor no se fue. En el lugar donde sus dedos me habían apreatado, la piel empezó a oscurecerse, formando un círculo de color ceniza que palpitaba al ritmo de la moneda en mi bolsillo. Él dio un paso atrás, fundiéndose con la neblina, pero antes de desaparecer por completo, señaló hacia el fondo del cementerio, hacia una tumba olvidada que la maleza había devorado hacía décadas. El mensaje era claro. El trato no había terminado con un tamal. El precio de esa plata antigua era mucho más alto de lo que mi pobre alma podía pagar. La marca en mi muñeca no era un simple moretón. Era una huella de putrefacción que avanzaba bajo mi piel. El color ceniza se había tornado en un negro necrótico, con venas delgadas y oscuras que se ramificaban hacia mi codo como raíces, buscando alimentarse de mi sangre. El dolor ya no era punzante, sino un entumecimiento vibrante, como si miles de insectos invisibles estuvieran royendo mis nervios desde adentro. Entré a mi casa de puntitas, tratando de no despertar a mi mujer, pero el peso de la moneda en mi bolsillo ahora se sentía como si cargara un lingote de plomo al rojo vivo. Me senté en la penumbra de la cocina, con la única compañía de la llama moribunda del fogón, y saqué la pieza de plata. La moneda estaba húmeda. No era sudor ni agua de la neblina. Al acercarla a la luz, vi que de los poros del metal brotaba un líquido espeso y oscuro que olía a tierra de fosa y a carne olvidada. ¿Alguna vez has sentido que algo te ha marcado, no solo en la piel, sino en el tejido mismo de tu destino? Si has experimentado esa presencia gélida que te hace sentir extranjero en tu propio cuerpo, escribe la palabra oscuridad en los comentarios. Es nuestra señal entre quienes sabemos que la noche tiene ojos que no parpadean. Miré por la pequeña ventana que daba hacia el cementerio. A lo lejos, entre los cipreses que se mecían como dedos acusadores, pude distinguir la tumba que el ser me había señalado. Estaba apartada, casi oculta por una maraña de espinos y maleza seca. Recordé las historias de los viejos. En ese rincón enterraban a los sin nombre, a los que morían por su propia mano o a los que el pueblo prefería olvidar. Entendí, con un terror que me hizo castañear los dientes, que el cliente no quería tamales por hambre. Quería que alguien volviera a pronunciar su nombre. Y yo, por la ambición de unas monedas de plata, le había abierto la puerta de mi realidad. La marca en mi brazo latió con fuerza, y por primera vez escuché el eco de un llanto que no venía de afuera, sino de lo más profundo de mi propia cabeza. La mancha negra no se detenía. Para el mediodía ya había alcanzado mi hombro, dibujando un mapa de venas putrefactas que palpitaban con un ritmo ajeno al de mi corazón. Intenté lavarme con jabón de sote, restregando mi piel hasta que ardió y sangró, pero el color oscuro parecía estar grabado en el hueso, no en la superficie. Elena,
Mi mujer se acercó a la cocina mientras yo intentaba ocultar el brazo bajo una pesada camisa de lana. Sus ojos, siempre agudos para notar mi cansancio, se posaron en mi rostro pálido. «Estás frío como un difunto, Joaquín», me dijo, y su voz, que solía ser mi único refugio, ahora sonaba distante, como si nos separaran kilómetros de niebla. No pude responderle. El nudo de espinas en mi garganta se apretaba cada vez que intentaba decir la verdad. Si alguna vez has sentido que tu propia casa ya no es tu refugio, que las paredes que te protegían ahora parecen cerrarse sobre ti para asfixiarte, sabrás que el miedo más grande no es lo que está afuera, sino lo que dejas entrar por desesperación. Si te sientes identificado con ese peso de guardar un secreto que te está carcomiendo el alma, escribe la palabra custodio en los comentarios. Es nuestra forma de reconocer que todos cargamos con sombras que nadie más ve. Lo que estoy a punto de contarte sobre la noche siguiente es el punto de no retorno, donde la línea entre el vendedor de tamales y el guía de los muertos se borró para siempre. Si buscas respuestas a lo que acecha en tus propios silencios, quédate conmigo. Este camino es para quienes no temen mirar al abismo a los ojos. Esa tarde, el cielo de Oaxaca se puso de un color violeta enfermizo. El aire pesaba tanto que cada respiración era un esfuerzo. Sacrifiqué un gallo negro, como me había sugerido doña Lupe en un susurro apresurado antes de cerrar su puesto, y vertí la sangre en el umbral de la puerta, pero el líquido no se quedó ahí. Fue absorbido por la tierra con una voracidad antinatural, como si el suelo mismo tuviera sed de sacrificio. La moneda, guardada en un frasco de vidrio sobre la mesa, empezó a emitir un zumbido agudo, un canto de sirena fúnebre que me llamaba de vuelta a la calle del Calvario. Sabía que esa noche no solo vendería tamales, entregaría una parte de mi existencia que nunca recuperaría. El reloj de la parroquia dio las 3 campanadas, un sonido que no viajó por el aire, sino que retumbó dentro de mis propios huesos, recordándome que el tiempo de los vivos se estaba agotando para mí. Salí de la casa arrastrando el triciclo, pero el peso de la olla ya no era de masa y carne. Se sentía como si cargara con el remordimiento de todo el pueblo. Las calles de Miahuatlán estaban sumergidas en una negrura tan absoluta que mi lámpara de aceite apenas lograba abrir un túnel de luz amarillenta de 1 metro frente a mí. El frío no solo calaba, mordía. Cada exhalación de mi aliento se convertía en una figura espectral que tardaba demasiado en disiparse, como si el aire mismo se negara a dejarme ir. Al llegar a la esquina del Calvario, el corazón se me subió a la garganta. El hombre del zarape oscuro no estaba solo. Esta vez, detrás de él, una fila de sombras sin rostro aguardaba en un silencio sepulcral. No hablaban, no se movían, pero su presencia emitía un zumbido sordo que me hacía vibrar los dientes. Si alguna vez has sentido que el destino te arrastra hacia un lugar del que no quieres formar parte, pero tus pies siguen moviéndose por una voluntad que ya no es la tuya, sabes que el horror más puro es la pérdida total del control sobre tu propio cuerpo. Si sientes que este relato está tocando una fibra que otros prefieren ignorar, considera suscribirte. No buscamos seguidores, buscamos a quienes, como nosotros, saben que la realidad es solo una delgada capa de hielo sobre un océano de oscuridad. Escribe la palabra destino en los comentarios si sabes de lo que hablo. El cliente principal dio un paso al frente. Su mano, que antes parecía de carne muerta, ahora era puro hueso amarillento, largo y afilado. No señaló la olla de tamales, señaló la entrada del cementerio, cuyos portones de hierro fundido, que siempre estaban cerrados con cadena y candado, ahora bostezaban abiertos de par en par. «El banquete no es aquí», susurró la voz en mi cabeza, más clara y aterradora que nunca. «Es en la mesa de los que ya no tienen nombre».
La moneda en mi bolsillo empezó a girar con una velocidad frenética, quemándome el muslo, obligándome a dar el primer paso hacia el interior de la Tierra Santa, donde la luz de mi lámpara empezó a morir, ahogada por un aliento fétido que venía de las tumbas abiertas. Entrar al cementerio de Miahuatlán, a esa hora, era profanar un silencio que no me pertenecía. El crujir de las ruedas del triciclo sobre la grava sucia sonaba como si estuviera moliendo huesos secos, un estrépito que hería la paz de los muertos. Cada paso que daba, escoltado por esas figuras que no proyectaban sombra, me alejaba de la vida que conocía y me hundía en un terreno donde la lógica se dobla hasta romperse. La neblina aquí era distinta. No era vapor de agua, era un sudor frío que emanaba de las lápidas. Un aliento colectivo de siglos de olvido que se me pegaba a la ropa como si fuera ceniza húmeda. Nos detuvimos frente a la tumba, devorada por la maleza, que el cliente me había señalado antes. La piedra estaba partida a la mitad, revelando una boca de oscuridad que parecía respirar al ritmo de la noche. El hombre del zarape se acercó a la olla de tamales. Con una lentitud que me hacía querer arrancarme los ojos para no ver, levantó la tapa metálica. El vapor que salió no era el blanco y fragante que yo preparaba con esmero en mi cocina. Era un humo grisáceo, denso, que formaba figuras de rostros suplicantes antes de disiparse en el aire gélido. Las sombras que nos seguían empezaron a rodear el triciclo, extendiendo manos que eran solo jirones de oscuridad, dedos largos que no tocaban la olla, sino que parecían absorber su esencia. No buscaban el maíz ni la carne, buscaban el calor, la chispa de vida que mis manos habían dejado en cada tamal al envolverlos. Si alguna vez has sentido que el pasado te reclama algo que no puedes devolver, que hay deudas ancestrales que se manifiestan en tu presente de formas que no comprendes, quédate conmigo. Lo que vi dentro de esa olla cuando las sombras terminaron de comer es lo que me persigue cada vez que cierro los ojos y trato de dormir. Si sientes que tu curiosidad por lo prohibido es más fuerte que tu instinto de supervivencia, escribe la palabra vigilia en los comentarios. Es nuestra forma de mantenernos despiertos ante lo que acecha en el sueño eterno. El cliente principal tomó un tamal y en lugar de desenvolverlo, lo apretó contra el centro de su pecho, donde debería estar el corazón. La masa se deshizo en un polvo negro que fue absorbido por su zarape. En ese instante, la marca en mi brazo ardió con una intensidad insoportable, y comprendí con horror que el alimento que les estaba dando no era comida, era mi propia vitalidad, mi propia sangre filtrada a través de mi oficio. El trato estaba sellado, y el precio era mucho más que una moneda de plata. La marca de mi brazo ya no era una mancha, era un relieve. Sentía las venas negras latiendo fuera de mi piel, como si una red de espinos estuviera intentando salirse de mi cuerpo. El cliente sin huellas, tras absorber la esencia del tamal en su pecho, pareció erguirse, ganando una solidez que me aterrorizó. Su zarape ya no se veía como un trapo viejo, sino como una mortaja de seda oscura que fluía con un movimiento líquido sobre su forma. Se inclinó hacia mí, y por un segundo, la neblina se despejó lo suficiente para que viera lo que había bajo el ala de su sombrero. No había ojos, pero sí una mirada que no venía de globos oculares, sino de dos pozos, de una desesperación tan profunda que sentí que mi alma se asomaba al borde de un precipicio infinito. ¿Alguna vez has sentido que el aire que respiras no es tuyo, que alguien más lo está extrayendo de tus pulmones antes de que puedas usarlo? Esa sensación de que te estás desvaneciendo frente a un depredador que no puedes tocar es lo que me mantuvo paralizado frente a aquella tumba abierta. Si has experimentado ese momento en que la realidad se vuelve de papel y algo monstruoso la atraviesa, quédate conmigo. Lo que pasó después de que las sombras terminaron su banquete es el secreto que me ha mantenido despierto durante años.
Si sientes que este relato está despertando una parte de ti que habías intentado dormir, considera suscribirte. Aquí no solo escuchamos historias, despertamos a la verdad que otros temen. Escribe la palabra vacío en los comentarios si te atreves a reconocerlo. El ser extendió su mano, ahora más sólida que nunca, y rozó la tapa de mi olla. Con un movimiento brusco, la lanzó al suelo, y el estruendo metálico retumbó en las criptas como un disparo. De la olla vacía, un humo negro empezó a brotar, serpenteando por la grava del cementerio hacia las tumbas de los sin nombre. Vi cómo las lápidas agrietadas empezaron a vibrar, y un susurro colectivo, un coro de miles de voces quebradas por el tiempo, llenó el aire. No pedían comida, no pedían perdón, pedían reconocimiento. El cliente me señaló con un dedo largo y huesudo, y supe que mi tarea no era solo alimentarlos. Era convertirme en su vocero, en el puente que traería sus historias de vuelta al mundo de los vivos, o morir en el intento de ignorarlos. La luz de mi lámpara de aceite flaqueó, como si el propio aire del cementerio estuviera tratando de sofocar la poca esperanza que me quedaba. El ser se alejó de mí, desvaneciéndose en el humo negro que él mismo había convocado. Pero antes de desaparecer, dejó la moneda de plata sobre la tapa de mi olla. Al recogerla, sentí que mi brazo ya no me respondía. El entumecimiento había subido hasta mi mandíbula, y un sabor metálico, amargo como el arsénico, llenó mi boca. El trato era definitivo. Cada moneda que me pagaran los muertos sería un pedazo de mi alma que ya no me pertenecería. Regresé a mi casa en un trance, con los pies moviéndose mecánicamente, mientras el sol empezaba a asomar por los cerros de Oaxaca con una luz pálida y enferma que no lograba calentar mi piel. Elena me esperaba en la puerta. Su rostro estaba desencajado, con ojeras profundas que no tenía el día anterior. Al verme llegar, no corrió a abrazarme. Se quedó quieta, con una mano sobre el pecho, como si estuviera viendo a un extraño. «Joaquín, tu sombra», susurró con una voz quebrada que me heló la sangre. Miré al suelo, esperando ver mi silueta proyectada por la luz del amanecer, pero lo que vi no tenía sentido. Mi sombra no era mía. Era la silueta de un hombre mucho más alto, envuelto en un zarape que se movía sin que hubiera viento, y lo más aterrador, mi sombra no tenía pies. Estaba suspendida sobre la tierra, una mancha oscura que parecía flotar, desconectada de mis propios zapatos. Si alguna vez has sentido que no te reconoces en el espejo, que la persona que te devuelve la mirada es un extraño que habita tu propio cuerpo, sabrás que el horror real no viene de afuera, sino de lo que se nos pega al alma en la oscuridad. Si sientes que este relato está abriendo una puerta que no puedes cerrar, quédate conmigo. Lo que pasó cuando intenté deshacerme de esa sombra es lo que me llevó al borde de la locura. Si te identificas con ese peso de llevar una máscara frente al mundo mientras tu interior se desmorona, escribe la palabra reflejo en los comentarios. Es nuestra forma de recordarnos que no estamos solos en este engaño. Entré a la casa sin decir palabra, pero el frío que traía conmigo apagó el fuego del fogón al pasar, y Elena soltó un grito ahogado al ver que por donde yo caminaba no dejaba ni una sola huella sobre el polvo del piso. El silencio que se instaló en mi hogar era una masa pegajosa, un muro de cristal que me separaba de Elena y de mis hijos. Al sentarme a la mesa, mis manos, ahora surcadas por venas negras y con uñas que parecían astillas de obsidiana, se sentían extrañas, como si pertenecieran a un muerto que aún no sabía que lo estaba. Elena me miraba desde el rincón de la cocina, con el rosario en la mano, sus labios moviéndose en una oración que no lograba atravesar el frío que yo emanaba. Mi propia sombra, esa figura alta y sin pies que se proyectaba contra la pared de adobe, parecía tener vida propia. Se movía con una lentitud amenazante,
vigilándome incluso cuando yo estaba quieto. No era mi reflejo, era mi carcelero. Si alguna vez has sentido que tus pecados o tus errores han cobrado vida y te observan desde los rincones de tu habitación, esperando el momento justo para reclamar lo que es suyo, sabes que el miedo más profundo no es morir, sino dejar de ser tú mismo. Si sientes que este relato está tocando una verdad que has intentado enterrar bajo la rutina diaria, quédate conmigo. Lo que pasó cuando intenté quemar la moneda de plata es la prueba de que hay cosas en este mundo que el fuego no puede purificar. Si buscas un lugar donde tus miedos más oscuros sean comprendidos, considera suscribirte. Aquí no juzgamos a quienes han mirado al abismo. Escribe la palabra cadenas en los comentarios si sientes que algo te ata a un destino que no elegiste. Esa tarde, desesperado por recuperar mi vida, encendí un fuego voraz en el patio trasero, usando madera de ocote y ramas secas de un árbol de zapote. Lancé la moneda de plata al corazón de las llamas, esperando que el calor fundiera el metal y con él el pacto maldito. Pero el fuego, en lugar de consumir la moneda, se tornó de un color verde enfermizo, un verde que no iluminaba, sino que proyectaba sombras más profundas. La moneda no se fundió, empezó a flotar sobre las brasas, girando lentamente mientras el relieve del cráneo coronado de espinas parecía abrir la boca en una carcajada silenciosa que me taladraba los oídos. Fue entonces cuando comprendí que no era yo quien estaba quemando la moneda. Era la moneda la que estaba quemando mi realidad, y que cada chispa que saltaba del fuego era un minuto menos de mi existencia como hombre libre. El fuego se apagó de golpe, sin dejar brasas ni cenizas, solo un círculo de tierra negra y gélida en el centro del patio. La moneda de plata cayó sobre el suelo con un sonido seco, un golpe que no fue metálico, sino cárnico. Al recogerla, mis dedos se ampollaron al instante, pero el dolor me resultaba distante, como si le estuviera pasando a otra persona. Elena salió gritando de la casa, su voz un eco desgarrado que parecía venir de un tiempo que ya no me pertenecía. «¡Joaquín! ¡Mira tus huellas!», gritó ella, señalando el camino de tierra que yo había recorrido desde la cocina hasta el patio. No había nada. La tierra estaba lisa, intacta, como si un soplido de viento hubiera borrado mis pasos antes de que se marcaran. Si alguna vez has sentido que el mundo que conoces se está desmoronando, que las personas que amas te miran como a un monstruo, sabes que el horror más absoluto no es la soledad, sino el olvido en vida. Si sientes que este relato está despertando una parte de ti que habías intentado dormir, quédate conmigo. Lo que pasó cuando intenté huir del pueblo es la prueba de que hay deudas que no se pueden pagar con la huida. Si buscas un lugar donde tus miedos más oscuros sean comprendidos, considera suscribirte. Aquí no juzgamos a quienes han mirado al abismo. Escribe la palabra ausencia en los comentarios si sientes que tu propia historia se está desvaneciendo. Caminé hacia el zaguán, desesperado por sentir el sol de Oaxaca sobre mi piel, por recuperar el calor que se me estaba escapando por los poros. Pero al salir a la calle de Miahuatlán, el pueblo se veía distinto. Los colores estaban lavados, como si una capa de ceniza lo cubriera todo. La gente pasaba a mi lado sin verme, sin chocar conmigo, como si yo fuera una ráfaga de viento frío. Intenté saludar a don Chente, el panadero, pero mi voz no produjo sonido alguno. En su lugar, un vaho gélido salió de mi boca, congelando el aire a su paso. Comprendí con un terror que me hizo doblar las rodillas que el cliente sin huellas no solo me había dado una moneda, me había dado su propia condición. Estaba dejando de existir para los vivos, y el cementerio de la calle del Calvario me estaba reclamando como uno de los suyos. La moneda no estaba allí por azar. Estaba sobre el costal de maíz, como un parásito alimentándose de la esencia de mi sustento. Al verla,
Sentí una náusea profunda que me revolvió las entrañas, pero mis dedos, poseídos por una voluntad que no era la mía, se cerraron sobre el metal frío. En ese contacto, escuché de nuevo el susurro del hombre del zárape, una voz que ya no era externa, sino que parecía brotar de mis propios huesos. El maíz es vida, la plata es muerte. Mezcla ambos para alimentar a los que no tienen cuerpo. Comprendí entonces la magnitud de mi condena. Mis tamales ya no serían de mole, ni de rajas, ni de dulce. Serían de olvido y sombras. Una ofrenda para que los muertos de Miahuatlán no se levantaran a reclamar su hambre de sangre. Si alguna vez has sentido que tu labor cotidiana se ha vuelto un sacrificio ritual, que tus manos están atadas a una tarea que te drena la vida gota a gota, escribe la palabra trabajo en los comentarios. Es el reconocimiento de que todos servimos a algo, aunque no siempre sepamos a quién. Esa noche, cuando el sol se ocultó tras los cerros, ya no sentí sueño. Sentí una urgencia febril por moler el maíz que había estado en contacto con la moneda. La masa, al salir del molino manual, no era blanca ni amarilla. Tenía un tinte grisáceo, como la ceniza de un entierro, y al tacto se sentía fría, una pasta de lodo y memorias que me hacía temblar. Mi esposa me observaba desde el umbral de la cocina, con los ojos llenos de una tristeza infinita, pero no se acercó. Sabía, con ese instinto ancestral de las mujeres de la sierra, que yo ya no era el hombre con el que se casó. Yo era el guardián de una puerta que nunca debió abrirse, el cocinero de las sombras. El vapor de la olla grande empezó a subir, y esta vez el aroma no era de comida, sino de flores de cempasúchil marchitas y humo de copal, un olor que anunciaba la llegada de los que no dejan huellas en el barro. La madrugada de Miahuatlán me recibió con un silencio que no era natural. No había un solo perro ladrando, ni siquiera el canto de los grillos que suele acompañar el paso de las horas. Era el silencio de una tumba abierta que esperaba ser llenada. Empujé mi triciclo con las ruedas, girando sin hacer ruido, como si el metal se hubiera vuelto fantasmagórico, deslizándose sobre las piedras sin tocarlas. Al llegar a la esquina del cementerio, no vi a un solo hombre. Vi a una procesión. Figuras altas, bajas, encorvadas, con ropas de todas las épocas, desde huipiles desgarrados de hace siglos, hasta pantalones de mezclilla de ayer mismo. Todos estaban allí, esperando en una fila letárgica, con sus manos extendidas hacia el vapor grisáceo de mi olla. Sentí un escalofrío que me recorrió de arriba abajo, pero no era de miedo, era de una resignación abyecta. Abrí la tapa de la olla y el vapor, denso y cargado de un olor a tierra mojada y copal, los envolvió a todos. Al entregar cada tamal de esa masa cenicienta, sentía cómo una parte de mi propia vida se desprendía de mí, como si estuviera dándoles de comer mis propios recuerdos, mi propia carne espiritual. Cada uno de ellos, al recibir el alimento, no decía nada, pero sus cuencas vacías me devolvían una mirada de reconocimiento que me hacía añicos el corazón. No eran monstruos, eran vecinos, parientes, extraños que el olvido había arrojado a las sombras y que ahora encontraban en mi labor un ancla momentánea con el mundo que alguna vez habitaron. Si alguna vez has sentido que eres el único que ve lo que otros ignoran, que tu carga es un secreto que te aísla de la multitud, escribe la palabra solo en los comentarios. Es el lenguaje mudo de los que cargamos con la verdad de lo invisible. Al final de la fila, vi a alguien que no esperaba. Un niño pequeño, con los ojos llenos de una luz triste y una moneda de plata vieja en su mano. Me miró, y por un segundo vi en sus ojos el reflejo de mi propio hijo. Mi mano tembló violentamente, y la moneda que yo llevaba en el bolsillo empezó a quemarme con una furia renovada, recordándome que el pacto no conocía la piedad, ni siquiera para los más inocentes de este lado o del otro. El niño no se acercó como los demás. No había en él
la urgencia hambrienta de las sombras que le precedían, sino una quietud que me dolió más que cualquier grito. Sus ropas eran de una época que mi memoria no alcanzaba. Un calzón de manta raída y una pequeña camisa con bordados de colores que el tiempo había apagado hasta el gris. Me extendió su mano, y en la palma, la moneda de plata vieja brillaba con una luz opaca, como la luna reflejada en un charco de sangre seca. Al verla, sentí cómo mi propio corazón se detenía por un instante, un vacío absoluto que me succionaba el aire de los pulmones. Era la misma moneda, la que yo llevaba en el bolsillo, la que mi padre me entregó en su desesperación postrera. En ese momento, comprendí que no era una única moneda circulando por el pueblo. Era una legión de ellas, una cadena de deudas que se multiplicaban con cada vida que se apagaba en Miahuatlán sin paz. El niño me miró con sus ojos grandes y tristes, y sin decir palabra, depositó la plata sobre la tapa de mi olla. El metal no hizo ruido al caer, pero el vapor que subía se volvió de un color rojo oscuro, un humo denso que olía a incienso y a la tierra mojada de los cementerios después de una tormenta. Él no pudo pagar, susurró el niño, y su voz no era de infante, era el eco de 1000 ancianos lamentándose en una cueva profunda. Él se quedó en el camino, y ahora su deuda es tuya también. Si alguna vez has sentido que estás pagando por pecados que no cometiste, que el destino te ha puesto una factura en la mano que no puedes rechazar, entonces sabes que hay hilos invisibles que nos atan a lo que ya debería estar bajo tierra. Si sientes que esta deuda de sombras está escarbando en tus propios miedos enterrados, escribe la palabra deuda en los comentarios. Es nuestra señal para saber quiénes están realmente habitando esta penumbra conmigo. El niño se desvaneció antes de que yo pudiera entregarle su tamal de sombras, dejando tras de sí un frío que me calaba hasta los huesos, y una nueva moneda de plata que se sumaba a la que yo ya cargaba, duplicando el peso de mi servidumbre en la noche. La carga de las 2 monedas en mi bolsillo me doblaba la espalda, literalmente. Sentía que caminaba con piedras de molino atadas a mi cintura. Cada paso era un esfuerzo que me hacía jadear y sudar un frío pegajoso que me empapaba la camisa. Al regresar a mi casa, el cielo de Miahuatlán seguía siendo una mancha de tinta negra salpicada de estrellas que parecían ojos vigilantes que no parpadeaban. Entré en la cocina, y allí, sentado a la mesa de madera donde antes comíamos en familia, estaba el hombre del zarape. No se movía, no respiraba. Era una columna de sombras que parecía haber estado allí desde el principio de los tiempos, esperando que el círculo se cerrara sobre mi vida. 2 monedas, 2 deudas. Retumbó su voz en mi cabeza, una vibración que me hizo castañear los dientes y me revolvió el estómago. Una por tu padre, una por el niño que no fue tuyo, pero que tu sangre debe amparar. Comprendí que su presencia no era un accidente. Él era el cobrador de un banco de almas que no perdonaba ni un solo centavo de dolor. Las monedas, sobre la mesa, empezaron a emitir un fulgor rojizo que iluminaba las paredes de adobe de mi cocina, revelando sombras que no deberían estar allí. Figuras de hombres y mujeres que se retorcían en las esquinas, susurrando sus propios nombres en una letanía de olvido. Si alguna vez has sentido que tu hogar ya no es tu refugio, que las paredes que te protegían ahora te observan con una malevolencia silenciosa, escribe la palabra intruso en los comentarios. Es el sentimiento de los que sabemos que la verdadera soledad es estar acompañado por lo que no podemos ver. Me di cuenta de que mi esposa ya no estaba en la habitación de al lado. El silencio de la casa era absoluto, una ausencia que me desgarró el alma con la certeza de que mi pacto con las sombras ya se había cobrado su primer interés. El hombre del zarape señaló hacia la puerta de salida, hacia la calle del Calvario que me esperaba de nuevo con su neblina eterna, y supe que mi vida de hombre libre había terminado para siempre,
en el momento en que acepté la primera moneda de plata vieja de su mano sin huellas. El hombre del zarape se levantó de la mesa con una lentitud que desafiaba la lógica. Sus movimientos eran fluidos, como el humo de una hoguera que se apaga. Al pasar junto a mí, el frío que desprendía me quemó la piel de la mejilla, un beso gélido de la muerte que me dejó una marca invisible para siempre. No se detuvo a mirarme. No tenía ojos para hacerlo, pero sentí su impaciencia vibrando en el aire como un avispero enfurecido. Salí de la cocina, y en el patio de mi casa el suelo estaba liso, perfecto, sin una sola huella, ni las mías ni las de él. Mis pies parecían no tocar el fango que la llovizna de la sierra había dejado, como si yo también estuviera empezando a desvanecerme de este mundo de los vivos. Caminé hacia la calle del Calvario, empujando mi triciclo con una mano, mientras la otra apretaba las 2 monedas en mi bolsillo. El peso era insoportable, una masa de plomo que me hundía el alma en un pozo de sombras del que no había retorno. Al llegar a la esquina del cementerio, ya no había una fila de sombras esperando. Había un vacío absoluto, una negrura que parecía devorar la luz de las estrellas sobre mi Ahuatlán. El hombre del zarape señaló hacia el interior del camposanto, hacia una tumba que no tenía lápida, ni flores, ni nombre. Solo un montículo de tierra fresca que parecía respirar con un ritmo lento y pesado, igual que un pecho cansado. Si alguna vez has sentido que tus pies te llevan a un lugar del que tu alma quiere huir, si sabes lo que es el peso de una herencia o una deuda que no pediste, pero que te asfixia, entenderás por qué no pude correr. Escribe la palabra destino en los comentarios, si crees que hay hilos invisibles que nos mueven desde la oscuridad. Lo que descubrí al acercarme a esa tumba es algo que me hizo soltar la moneda y mi propia cordura. El nombre que estaba empezando a grabarse en la tierra, letra a letra, como si una mano invisible lo estuviera tatuando en el barro, era el mío. Mi nombre, con la fecha de esa misma madrugada, me esperaba bajo la tierra removida, y la moneda, al caer sobre el montículo, empezó a brillar con una luz de plata vieja que me cegó por completo. La vista de mi propio nombre grabado en ese fango podrido fue el golpe final que terminó de quebrar lo poco que quedaba de mi cordura. No era una alucinación del cansancio ni un truco de la neblina. Las letras estaban ahí, frescas, profundas, como si la tierra misma las hubiera gritado desde sus entrañas. Sentí cómo el calor abandonaba definitivamente mi cuerpo, no como alguien que muere de golpe, sino como una vela que se apaga lentamente para dejar paso a una oscuridad más antigua. Mis manos, las mismas que habían amasado miles de tamales para alimentar a los vivos, ahora se veían pálidas, casi transparentes bajo la luz de la luna oaxaqueña. Ya no sentía el peso de las monedas en mi bolsillo porque, de alguna manera, ese metal se había fundido con mi propia carne. El hombre del zarape se colocó a mi lado y por primera vez no sentí miedo, sino una hermandad aterradora. El relevo no es una elección, es una cosecha, susurró esa voz que ya no me parecía extraña, sino que resonaba con el mismo tono que mi propia conciencia. Miré hacia atrás, hacia el camino que me llevaba de regreso al pueblo, y vi mi casa, pequeña y lejana, envuelta en un silencio sepulcral. Mi familia, mis hijos, la vida que creí construir con sudor y esfuerzo. Todo se veía ahora como un sueño ajeno, una historia que le pertenecía a otro hombre que ya no habitaba en mi piel. Estaba cruzando el umbral de lo que los antiguos llamaban el Mictlán, pero sin el descanso de los muertos, condenado a vagar por las calles de mi Ahuatlán, ofreciendo un consuelo que yo mismo nunca volvería a probar. Si sientes que esta historia ha llegado a un punto donde la realidad se dobla y no hay vuelta atrás, prepárate. Lo que voy a revelarte en el cierre de este relato es la verdad última sobre quién era realmente ese cliente y qué pasará la próxima vez que escuches el rechinar de un triciclo en la madrugada. Si quieres descubrir el destino final de esta alma marcada, quédate para el desenlace.
porque el próximo capítulo no solo cierra este círculo, sino que abre una puerta que quizá nunca debas cruzar. Elevé la mirada hacia el horizonte, donde el primer rayo de sol intentaba nacer, pero para mí, la noche apenas estaba comenzando a ser eterna. No fue el sol lo que vi nacer tras el cerro del Tecolote, sino una claridad cenicienta que no traía calor, sino una revelación espantosa. El hombre del zarape soltó por fin el manubrio de mi triciclo y, con un movimiento que pareció un suspiro de la tierra misma, se desvaneció en la neblina. Me quedé solo en medio de la calle del Calvario, con el aroma a incienso y maíz podrido impregnado en mi piel. Sentí una urgencia eléctrica por moverme, por seguir vendiendo, pero cuando intenté dar el primer paso, el mundo se sintió extrañamente ligero. Miré hacia abajo, hacia el lodo fresco que la llovizna de Oaxaca había dejado sobre el empedrado. Mis botas, las mismas que mi esposa me había remendado con tanto cariño, estaban allí, pero el suelo bajo ellas estaba intacto, liso, perfecto. No había huella, ni rastro, ni la más mínima marca de mi peso sobre este mundo. Entendí entonces que el cliente no era él. El cliente siempre fui yo, pagando con cada tamal el derecho a transitar un poco más de tiempo entre los vivos, hasta que la deuda de mi padre se volvió mi propia fosa. Si alguna vez, a las 3 de la mañana, escuchas el rechinar metálico de un triciclo subiendo por las cuestas de tu barrio y sientes un frío que te cala los huesos antes de oler el vapor del mole, no te asomes a la ventana. No es hambre lo que ese vendedor busca saciar, es un testigo lo que necesita para no desaparecer por completo en el olvido. Este espacio es para quienes, como nosotros, sabemos que el silencio de la noche siempre tiene algo que decir. Si sientes que tu lugar está aquí, cuestionando las sombras que otros prefieren ignorar, considera unirte a nuestra comunidad. No es por el canal, es para que no camines solo por estas veredas oscuras. Y si crees que este encuentro fue aterrador, espera a descubrir lo que acecha en las minas abandonadas de la sierra, un secreto que revelaremos en nuestro próximo encuentro. Tomé el manubrio, sentí el latido de la plata en mi palma y empecé a gritar mi mercancía hacia la nada, sabiendo que ahora, mi mejor cliente sería el siguiente que se atreviera a comprarme un tamal sin mirar mis pies. El pueblo de Miahuatlán se sentía cada vez más ajeno, como una vieja fotografía que se va borrando con el paso de los años. Caminaba por la plaza principal, entre los puestos de flores y los canastos de pan, pero nadie me pedía tamales. Mi triciclo, que antes era el heraldo de la madrugada, ahora parecía un carro fúnebre que nadie quería ver. Elena, mi mujer, se había encerrado en el cuarto de mis hijos, y el aroma de incienso que salía por las rendijas de la puerta era un reproche silencioso que me dolía más que el frío que me carcomía. Intenté hablarle, gritarle que todavía estaba ahí, pero mi voz se había convertido en un susurro de hojas secas que se perdía en el viento gélido que me seguía a todas partes. Si alguna vez has sentido que eres un fantasma en tu propia vida, que los que más amas ya no pueden verte ni tocarte, sabes que el horror más puro no es la muerte, sino la invisibilidad. Si sientes que este relato está tocando una verdad que has intentado enterrar bajo la rutina diaria, quédate conmigo. Lo que pasó cuando regresé al cementerio por última vez es la prueba de que hay cosas en este mundo que el perdón no puede alcanzar. Si buscas un lugar donde tus miedos más oscuros sean comprendidos, considera suscribirte. Aquí no juzgamos a quienes han mirado al abismo. Escribe la palabra olvidado en los comentarios si sientes que tu propia historia se está desvaneciendo. Esa noche, sin que el reloj de la parroquia diera las 3, mis pies me llevaron de vuelta a la calle del Calvario. No arrastraba el triciclo. Flotaba sobre la grava, una mancha oscura que se fundía con la neblina. El cliente sin huellas me esperaba frente a la tumba abierta, pero esta vez no estaba solo. Cientos de sombras,
Miles de ellas surgían de la tierra como si fueran brotes de una planta venenosa. No tenían rostros, pero sus lamentos llenaban el aire con un sonido que me hacía vibrar el alma. El hombre del zarape oscuro extendió su mano, y en su palma ya no había una moneda. Había un vacío que parecía succionar la luz de las estrellas. Entendí que mi banquete de tamales no era para alimentarlos. Era para que ellos pudieran alimentarse de mi realidad, para que pudieran volver a sentir el peso de un cuerpo en este mundo, mientras yo me desvanecía en el suyo. El cliente sin huellas ya no era una silueta lejana. Estaba a un paso de mí, y el frío que emanaba de su zarape era una muralla de hielo que me impedía dar marcha atrás. Sus manos, que antes eran hueso, ahora se veían con una solidez inquietante, como si la carne que yo estaba perdiendo se estuviera adhiriendo a él. El vapor de mi olla, que había dejado en la entrada del cementerio, ya no era humo. Era un torrente de sombras líquidas que se filtraban por las grietas de las tumbas, despertando a los que el pueblo había olvidado. No eran solo tamales lo que les estaba dando, les estaba entregando mi propia identidad, mi propio nombre, para que ellos pudieran habitar el mundo de los vivos por una noche más. Si alguna vez has sentido que alguien te ha robado una parte de ti que nunca recuperarás, que hay deudas ancestrales que se manifiestan en tu presente de formas que no comprendes, quédate conmigo. Lo que vi dentro de esas sombras cuando el cliente me tocó la frente es lo que me mantiene despierto durante las noches más oscuras. Si sientes que este relato está despertando una parte de ti que habías intentado dormir, considera suscribirte. Aquí no juzgamos a quienes han mirado al abismo. Escribe la palabra susurro en los comentarios si sientes que algo te llama desde el silencio. El ser me puso la mano en la frente y un estrépito de voces, de gritos, de llantos de siglos inundó mi cabeza. Vi rostros que no conocía, pero que se sentían familiares, hombres que habían muerto en la sierra, mujeres que se habían llevado sus secretos a la tumba, niños que nunca habían tenido un nombre. El cliente sin huellas era el recolector de todos ellos, el guardián de los que no tenían lugar en el cielo ni en el infierno. Tú eres nuestro puente, Joaquín. Vibró la voz en mi mente, pero esta vez no era una, eran miles. Comprendí que el trato no terminaría con mi muerte. Mi alma se convertiría en el nuevo cliente sin huellas, aquel que recorrería las calles de Miahuatlán de madrugada, vendiendo tamales de olvido a los vivos que se atrevieran a mirar a la oscuridad a los ojos. Mi cuerpo empezó a desvanecerse, a volverse humo y neblina, mientras el cliente sin huellas tomaba mi sombrero y mi triciclo, preparándose para su primer viaje como un hombre de carne y hueso. Vi cómo aquel ser, ahora revestido con mi propia carne, con mi cansancio y hasta con el olor a maíz de mi camisa, sujetaba con firmeza los manubrios del triciclo. El chirrido de las ruedas, que antes me taladraba los oídos, ahora sonaba como una música lejana, un eco de un mundo al que ya no pertenecía. Intenté gritar, quise advertirle a Elena que el hombre que cruzaría el umbral de nuestra casa no era el padre de sus hijos, sino un parásito de siglos que acababa de robarme la vida. Pero de mi garganta solo brotó un soplido helado, un susurro que la neblina devoró al instante. El ente se giró lentamente y me miró con mis propios ojos, pero en su profundidad seguía latiendo ese vacío hambriento. Me dedicó una sonrisa gélida, una que mis labios jamás habrían formado, y comenzó a alejarse hacia el pueblo, dejando tras de sí huellas profundas y firmes en el lodo, huellas que yo ya no podía marcar. ¿Alguna vez has sentido que la persona que ves en el espejo no es realmente tú, sino una máscara que el mundo te obliga a usar hasta que terminas olvidando quién habita debajo? Ese momento en que te das cuenta de que tu vida ya no te pertenece es el horror más silencioso y letal que existe. Si has experimentado esa sensación de ser un espectador de tu propia existencia, escribe la palabra espejo en los comentarios. Es nuestra forma de reconocer que la identidad
es el tesoro más frágil que poseemos. Me quedé solo en el centro del cementerio, rodeado de lápidas que ahora me resultaban más acogedoras que las paredes de mi propia casa. El frío ya no me lastimaba. Se había convertido en mi esencia. Miré hacia abajo, buscando mis pies, pero solo encontré un remolino de vapores grises que se negaban a tocar la tierra. Comprendí que ahora yo era el cliente, el que esperaría en las esquinas oscuras, el que pagaría con plata maldita por un poco de calor humano, por un tamal que no me alimentaría, pero que me recordaría, por un segundo, lo que significaba estar vivo. La moneda en mi mano, que antes pesaba como plomo, ahora era lo único sólido en mi universo de sombras. El pueblo de Miahuatlán dormía en una paz que me resultaba herética, una indiferencia que me hacía querer derribar las puertas y gritarles que la muerte camina entre ellos con la cara de su vecino. Vi al usurpar de mi vida entrar en mi calle, vi cómo la luz de mi cocina se encendía y Elena lo recibía con un abrazo, sin notar que el hombre frente a ella no tenía alma, sino un vacío hambriento. Sentí su calor, su aroma a masa fresca, su risa que ya no era mía, y un dolor más agudo que el frío me atravesó el pecho. No había nada que pudiera hacer. Yo era el cliente sin huellas, el que ahora habitaba los márgenes de la realidad, el que solo podía ser visto por aquellos que, como yo, habían tenido un trato con la sombra. Si alguna vez has sentido que alguien te ha robado una parte de ti que nunca recuperarás, que hay deudas ancestrales que se manifiestan en tu presente de formas que no comprendes, quédate conmigo. Lo que pasó cuando el último rayo de luna tocó mi frente es lo que me mantiene despierto durante las noches más oscuras. Si sientes que este relato está despertando una parte de ti que habías intentado dormir, considera suscribirte. Aquí no juzgamos a quienes han mirado al abismo. Escribe la palabra silencio en los comentarios si sientes que algo te llama desde la oscuridad. Me acerqué a la tumba abierta, a la boca de oscuridad que me reclamaba con una urgencia que no podía ignorar. Dentro, vi los restos de quien una vez fue el cliente sin huellas, un amasijo de polvo y ceniza que ahora me esperaba para que yo ocupara su lugar. El trato no era por una noche, era por la eternidad, hasta que otro incauto, otro hombre desesperado por unas monedas de plata, aceptara mi trato en la esquina de la calle del Calvario. Me desvanecí en la negrura del sepulcro, sintiendo cómo la tierra se cerraba sobre mí con una caricia de mármol frío, mientras el último eco de mis pensamientos se concentraba en la moneda de plata que aún sostenía. Ya no era un objeto de valor. Era la llave de mi propia prisión, un recordatorio de que, en Oaxaca, los muertos nunca dejan de tener hambre y los vivos nunca dejan de ser sus presas. Han pasado lo que en este lado del velo parecen siglos, aunque el reloj de la parroquia apenas haya marcado unas cuantas madrugadas. Observo desde la penumbra de los cipreses cómo aquel que viste mi piel y usa mi nombre empuja el triciclo con una vitalidad insultante. Mi familia sonríe, ajena al horror que se sienta a su mesa, mientras yo me he convertido en el frío que hace tiritar a los borrachos y en el susurro que los perros intentan espantar con sus aullidos. Ya no siento dolor, solo una paciencia infinita y hambrienta. Sostengo la moneda de plata entre mis dedos de humo, esperando el momento exacto en que la necesidad sea más fuerte que la prudencia en el corazón de otro hombre. Anoche vi a un joven. Venía cargando guacales, con la frente perlada de sudor a pesar de la helada y los ojos cargados de esa desesperación que yo conocí también. Se detuvo en la esquina del Calvario, justo donde la luz del farol se rinde ante la oscuridad del cementerio. Me acerqué, deslizándome sin que la tierra notara mi presencia, y pude ver el reflejo de la luna en su mirada cansada. Él no sabe que su destino ya está escrito en el relieve de mi moneda antigua. Pronto,
Él será quien cargue con el vapor de los tamales, y yo seré quien recupere, aunque sea por un instante, el peso de un latido. Si has llegado hasta aquí, es porque sabes que hay verdades que no se pueden decir bajo la luz del sol. Este espacio es para los que no apartan la mirada, para los que entienden que el miedo es, en realidad, un reconocimiento de lo que siempre ha estado ahí. Si quieres profundizar en los secretos que la tierra de Oaxaca aún guarda bajo sus piedras, elige el siguiente video que aparece en pantalla. Hay sombras que aún no te han contado su versión de la historia. Yo seguiré aquí, en esta esquina, esperando que el próximo cliente olvide dejar sus huellas.